Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con un enfoque bastante provocador sobre cómo crear música que no puedas dejar de escuchar. Viene de un libro, The Addiction Formula, de Friedemann Frienensen. Y la pregunta es fuerte. ¿Existe de verdad una fórmula para hacer canciones adictivas? Es una idea que de entrada como que genera debate, ¿no? Lo que propone este material es un método bastante sistemático, casi holístico, digamos, para componer. Y sí, toma prestados conceptos de la psicología detrás de lo que nos engancha. Piensa en esa necesidad de ver el siguiente capítulo de una serie o seguir jugando un videojuego. Claro. La misión aquí es como desentrañar cómo se pueden estructurar las canciones para capturar y sobre todo mantener la atención de quien escucha. Me parece fascinante esa conexión, ¿no? Con otras formas de entretenimiento que nos atrapan. Entonces, no estamos hablando de una fórmula mágica de añade esto y tendrás un éxito, No, para nada. sino de algo más profundo, gestionar la energía de la canción de manera muy consciente. El libro sugiere dejar de lado eso de empezar por la melodía por aquí, la letra por allá. Exacto. Propone como un cambio de paradigma. El concepto central que introduce es el de narrativa sin letra, o lyricless storytelling, como le llama. La idea es que la música, por sí sola, tiene que contar una historia emocionalmente cautivadora, una que genere esa adicción, digamos, antes incluso de pensar en las palabras. Una historia contada con sonidos, ritmos, silencios, me imagino. Ok, vamos a desglosar esto, porque suena que cambia bastante las reglas del juego. ¿Por dónde empezamos a construir esta narrativa musical? El punto de partida, según Findesen, es olvidarse un poco de los elementos individuales al principio. Critica el método tradicional de escribir melodía primero, luego acordes, luego ritmo, qué sé yo. El de siempre sí. Claro, porque argumenta que todo está tan interconectado que hacerlo por partes es, bueno, ineficiente, y a menudo resulta en algo que no fluye energéticamente. Tiene sentido. A veces sientes que una canción tiene partes buenas, pero como que no encajan del todo, ¿no? Como si fueran de rompecabezas distintos. Entonces, si no empezamos por los elementos, ¿cuál es el principio rector? Ese principio es, como adelantabas, la energía. El objetivo declarado, y usa una palabra interesante, es que la canción suene gefährlich. Es alemán, significa peligroso. Peligroso. Sí, pero no en el mal sentido. Se refiere a algo cautivador, magnético, que te atrapa y como que no te suelta fácil. Algo que se siente emocionante, un poco impredecible. Peligroso en el buen sentido, entonces. Que te mantiene ahí al borde del asiento sonoro. ¿Y cómo se maneja esa energía para lograr ese efecto? Se gestiona principalmente a través de la dinámica entre gratificación y anticipación. Piensa en los momentos cumbre de una canción, usualmente los estribillos, ¿no? Ajá, los coros. Esos son los puntos de máxima gratificación, donde la energía como que explota. Pero para que esos momentos funcionen, necesitas la anticipación, la tensión que se construye en las partes más contenidas, como las estrofas. Claro. Es un juego constante de tensión y liberación. Como en una buena película, o una serie que sabe cómo dosificar la acción para mantenerte pegado a la pantalla. Necesitas la calma para que el clímax impacte. El libro menciona que esto se puede visualizar. Correcto. Introduce la curva de energía como una herramienta visual clave. Es básicamente un gráfico, imagínatelo, que muestra cómo sube y baja la intensidad percibida a lo largo de la canción. No es algo súper matemático, ¿eh? Es más una guía conceptual, para diseñar el viaje emocional. Entiendo. Un mapa. Un mapa de la montaña rusa emocional que queremos crear. ¿Y cuáles son los componentes de esa curva? Mencionaste tensión y liberación, pero el libro usa términos específicos, ¿verdad? Sí, define dos elementos principales para construir la curva: hype y tensión. El hype es como el nivel de energía relativo y más bien estático de una sección completa. Estático como. O sea, piensa en cambiar de primera a tercera marcha en un coche. Es un salto notable en el nivel de energía. Generalmente, añadir más instrumentos, más capas de sonido o subir el volumen general, eso sube el hype. Vale. Hype es como el nivel base de energía de cada parte. Estrofa, coro, lo que sea. ¿Y la tensión? La tensión es distinta.
Es la energía que se acumula gradualmente, ya sea dentro de una misma sección o como transición entre secciones que tienen diferente hype. Ajá. Siguiendo la analogía del coche, la tensión sería como pisar el acelerador progresivamente. Suaviza esos cambios bruscos de hype y, lo más importante, crea esa anticipación hacia el siguiente momento de gratificación. Es la que nos hace sentir que algo viene. Aquí es donde se pone bien interesante, porque no solo habla de esa tensión obvia como un redoble de batería antes del coro, no. Claro, el redoble es tensión pura. Pero introduce también un concepto más sutil, la tensión implícita. ¿Cómo funciona esa? Suena misteriosa. Es fascinante, la verdad. La tensión implícita no se crea añadiendo algo, sino quitándolo. Es la tensión que surge por la ausencia notable de un elemento musical que quien escucha, digamos, espera oír en ese momento. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, si en medio de una estrofa con batería completa, de repente quitas el bombo o el bajo durante un compaso 2, se genera como una sensación de vacío, ¿no? Una pregunta implícita que pide ser resuelta. Es tensión creada por contraste, por expectativa no cumplida. ¡Wow! Eso es jugar con la psicología del oyente a otro nivel. O sea, no es solo lo que pones, sino también lo que quitas, estratégicamente. Suena potente. Muy potente. Entonces, ¿cómo se diseña una de estas curvas de energía en la práctica? ¿Te sientas con un lápiz y papel a dibujar? Casi, casi. El libro da pautas. Primero, decidir cuántos picos de energía principales tendrá la canción. 3 picos suele ser lo más común y efectivo en estructuras pop, parece que crea un arco narrativo satisfactorio. 3 clímax, digamos. Algo así. Luego, hay que ubicar estos picos de forma equilibrada, jugando con la repetición y el cambio para mantener el interés. No quieres que sea todo igual, pero tampoco todo distinto. Se refiere a algo como la estructura típica de verso-coro, puente-coro. Exactamente. Menciona la famosa regla del 1-2-3 que vemos en muchas narrativas. Presentas una idea, primer verso-coro, la repites para que se asiente, segundo verso-coro, y luego introduces un cambio o desarrollo, el puente, antes de la resolución final, el último coro. Claro. Esa estructura inherentemente ya crea una curva de energía con sus picos y valles. Y para conectar esas secciones que tienen niveles de energía distintos, hay técnicas específicas para que no suene como un corte brusco. Sí, detalla tipos de transiciones para pasar de un nivel de hype a otro. Las llama, por ejemplo, salto, que es un aumento abrupto como del precoro al coro, que suele ser un subidón. Ajá. Suave, que es usando tensión gradual para llegar al siguiente nivel. Caída, una disminución clara de energía. O incluso sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, cuando creas mucha tensión pero resuelves en un nivel de hype bajo, jugando con las expectativas, rompiendo el patrón. Interesante. Y menciona también una conexión con el cine, ¿verdad? Algo de la fórmula de Hollywood. Así es. Argumenta que la estructura pop más extendida, ya sabes, intro, estrofa, precoro, coro, estrofa 2, precoro, coro, puente, coro final, outro, es esencialmente la aplicación musical de la estructura de 3 actos del cine. Planteamiento, nudo y desenlace. Exacto. Planteamiento, intro, primera estrofa y coro, confrontación o nudo, segunda estrofa, segundo coro, el puente con algún desarrollo o conflicto nuevo, y resolución o desenlace, el último coro y el outro. Cada parte cumple una función dramática para mantener el enganche, siguiendo una curva de energía que ya está como probada. Es increíble pensar en la estructura de una canción pop como un guión de cine en miniatura, todo diseñado para manipular nuestra atención y emoción a través de la energía. Bien, ya tenemos el mapa, la curva de energía, la historia sin letra. Pero el mapa no es el territorio, ¿no? Claro. ¿Cómo llevamos esa curva abstracta a la música concreta? ¿Cómo hacemos que las notas, los ritmos, los instrumentos sigan ese plan? Aquí es donde el libro se vuelve súper práctico y detallado. Presenta 6 elementos clave del songwriting y la producción. Y explica cómo cada uno puede ser utilizado para generar hype, tensión o tensión implícita, siguiendo esa curva de energía que diseñamos antes. Como una caja de herramientas. Exacto.
Funciona casi como una caja de herramientas o una enciclopedia de técnicas, pero todas al servicio de esa narrativa energética. 6 elementos. Veamos, ¿cuáles son y cómo aportan a la energía? Quizás podemos enfocarnos en las formas más, no sé, impactantes o sorprendentes en que cada uno contribuye, para no perdernos en una lista eterna. Buena idea. Los 6 elementos son arreglo, armonía, ritmo, escritura de partes, o sea, lo que toca cada instrumento y la voz, letra y producción. Empecemos por el arreglo, que se refiere a qué instrumentos tocan y cuándo. Quizás sea la herramienta más directa para controlar el hype general. Sí, eso parece lógico. Más instrumentos sonando juntos, pues suena más grande, más energético. Correcto. Más capas sonoras, especialmente si cubren distintos rangos de frecuencia. Graves potentes, medios definidos, agudos brillantes, suelen equivaler a más hype. Pero ojo, el arreglo también puede crear tensión implícita de forma muy efectiva. ¿Cómo? Ah, lo de quitar cosas. Justo, como decíamos antes, quitar un elemento esperado, el bajo en la estrofa, la batería completa justo antes del coro, genera un vacío que pide llenarse. Es un truco súper usado. Y para tensión gradual, puedes ir añadiendo instrumentos poco a poco dentro de una sección. Interesante. ¿Y la armonía? Los acordes, ¿cómo juegan con la energía más allá de sonar mayores o menores, alegres o tristes? La armonía es clave para la tensión. El recurso clásico es usar acordes dominantes, el famoso quinto grado al final de una sección, para crear una fuerte necesidad de resolver en la tónica, el primer grado, el hogar armónico. La sensación de que falta algo. Exacto. Terminar una estrofa en un acorde que no sea el I, como un V o un V, deja esa sensación de suspensión que pide el alivio del coro. Para el hype, se pueden usar voicings, formas de tocar los acordes más abiertos o densos, o incluso cambios de tonalidad, aunque eso es más drástico. Entiendo. La armonía crea expectativa. ¿Y el ritmo? Mencionaste antes que era crucial para la tensión. Fundamentalmente, sí. El hype rítmico aumenta claramente al usar subdivisiones más rápidas. Si el patrón principal pasa de corcheas a semicorcheas, por ejemplo en el hi-hat o en un teclado, la sensación de energía se dispara. Más rápido, igual más energía. Básicamente. Y la tensión gradual se logra haciendo ese cambio de subdivisión dentro de una sección, no solo entre secciones, o con los clásicos redobles de batería que anuncian el cambio. Y la tensión implícita rítmica. Sería como un ritmo que cojea, o que le falta algo. Algo así. Pueden ser ritmos sincopados o rotos, que insinúan una subdivisión más rápida pero no la completan del todo. O grooves donde faltan golpes clave que uno esperaría escuchar, como un bombo en el tiempo 1 o la caja en el 3. Generan una inquietud sutil, una sensación de que el ritmo no está completo y necesita resolverse. Vale. Llevamos arreglo, armonía y ritmo, como la base, ¿no? La estructura, el esqueleto. Nos queda la escritura de partes, la letra y la producción. ¿Cómo entra en juego lo que toca o canta cada uno específicamente? La escritura de partes se refiere a los detalles de cada instrumento o la voz. A nivel general, la dinámica, el volumen, es obvia. Tocar más fuerte da más hype. Un crescendo genera tensión. Pero hay detalles más finos. En la voz, por ejemplo. En la voz, el hype sube cantando en un registro más agudo, usando melodías con más notas o saltos más grandes, o empleando modos vocales más intensos como el belting, ese canto potente desde el pecho en notas altas. ¿Y la tensión vocal? ¿Sería como ir subiendo el tono gradualmente? Eso, o usar melodías claramente ascendentes que parecen trepar hacia el clímax. Y la tensión implícita vocal es interesante. Puede venir del espacio, de silencios significativos donde esperarías una palabra o frase. Ajá. O del contraste entre la entrega vocal y la música. Imagina cantar de forma casi monótona, apática, sobre una base súper enérgica. Eso crea una disonancia, una tensión extraña. Tiene sentido. Y para los instrumentos. Me imagino que una guitarra con distorsión tiene más hype que una limpia, ¿no? Es como obvio. Exacto. Cada instrumento tiene sus modos energéticos. Guitarra limpia versus crunch versus distorsión. Batería en hi-hat cerrado versus abierto versus platillos ride o crash.
un sinte con un sonido suave versus uno agresivo con el filtro abierto. Claro, diferentes niveles de intensidad. Sí. Y la tensión se crea con técnicas propias de cada instrumento. Un guitarrista que abre poco a poco un palm mute. Un tecladista que abre el filtro de un sinte gradualmente. Los fills de batería. Son señales de que la energía está cambiando. Y la tensión implícita puede ser un patrón repetitivo, hipnótico, un dron de bajo, un arpegio constante que de repente se rompe o cambia sutilmente. Muy bien, tiene lógica. Ahora, la letra. Uno pensaría que la letra va por su lado, ¿no? Que cuenta la historia. Pero el libro dice que debe seguir la curva energética. ¿Cómo? Debe reforzar lo que hace la música. Una forma clave de manejar el hype es con el alcance del lenguaje. Las estrofas, que suelen tener bajo hype, funcionan mejor con detalles concretos, narración específica, contando algo. Como una escena de una película. Exacto. Y los coros, de alto hype, tienden a usar lenguaje más general, abstracto, conceptual, resumiendo la idea central o la emoción principal. También se habla de usar palabras poderosas, power words, en los picos de hype. ¿Y la tensión lírica? Contar una historia con suspenso, quizás. Eso es. Crear una narrativa que avance, dejar preguntas sin respuesta al final de una sección, como cliffhangers de serie. También estructuralmente. Empezar una frase vocal justo antes del compás 1 de la sección, lo que se llama anacruza o pick-up, crea impulso hacia adelante. Ah, como entrar un poquito antes. Sí. O dividir una frase clave entre el final de una sección y el inicio de la siguiente. La tensión implícita puede surgir del contraste irónico, letras tristes con música alegre, un clásico, o de usar estructuras de fraseo inesperadas, asimétricas. Finalmente, la producción, los efectos, la mezcla. ¿Cómo contribuyen a todo esto? La producción puede realzar todo lo demás, o incluso crearlo. Para hype, engrosar sonidos con capas, compresión paralela, usar efectos como chorus o distorsión sutil para dar más cuerpo. Hacer que suene más grande. Justo. Para tensión, automatizar parámetros. Un filtro de paso alto que se abre gradualmente en toda la mezcla antes del coro es súper típico. Una reverb que aumenta, el volumen general que sube poco a poco, y los efectos de sonido como uplifters, esos ruidos que suben, o sweeps, barridos de ruido blanco, son herramientas de tensión directas, muy usadas en electrónica, pero también en pop. ¿Y la tensión implícita en producción? Usar filtros de forma estática para quitar frecuencias notables, como el típico efecto teléfono. O procesar la voz de forma que suene claramente artificial, muy procesada pero de manera contenida, no explosiva. Es un enfoque increíblemente detallado, ¿eh? Realmente desmenuza cómo cada decisión, desde elegir un acorde hasta aplicar un efecto de reverb, puede y debe estar al servicio de esa curva de energía general. Ya no parece tan mágico o aleatorio. No, claro. Sino un trabajo de ingeniería emocional casi. Exacto. Esa es la propuesta central. Y lo interesante es que el libro no se queda solo en listar técnicas conocidas. Anima a quien compone a entender estos principios hype, tensión implícita, para luego crear sus propias herramientas y sonidos que cumplan esas funciones energéticas. O sea, entender la lógica. Claro, se trata de interiorizar la lógica para poder innovar dentro de ese marco. O sea, no es una receta rígida de haz esto, sino un marco de pensamiento para ser creativos con un objetivo claro, manejar la energía. Y también sugiere formas de comprobar si la canción funciona como se planeó, ¿no? Escuché algo de un friend test. Sí, propone pruebas prácticas. El friend test es simple. Le pones la canción a alguien, un amigo, alguien que no sepa nada del proceso, y le pides que dibuje o describa la curva de energía que siente. ¡Qué bueno eso! Si su percepción coincide más o menos con tu intención original, vas bien. Si no, te indica dónde puede estar fallando la comunicación energética. Me encanta esa idea. Es como un test de usuario para canciones. Y también habla de una borderline, una línea de aburrimiento. ¿Qué es eso? La borderline es el punto hipotético en el que la atención de quien escucha decae tanto que considera saltar a la siguiente canción. El objetivo del compositor, según este enfoque, es diseñar la curva de energía de tal manera que esa línea de aburrimiento se retrase lo máximo posible. Que no llegue nunca, idealmente.
Idealmente, hasta después de que la canción termine, claro. Se trata de identificar los puntos débiles potenciales, dónde podría aburrirse la gente y reforzar la estructura para mantener el interés. Son herramientas muy concretas para evaluar y refinar, y todo esto se resume en un proceso de 10 pasos, ¿mencionaste? Sí, lo condensa en 10 pasos. Empezar escribiendo una sección clave, quizás el coro, y definir su función energética. Luego, diseñar la curva global tentativa. Después, aplicar esa curva a los 6 elementos que vimos. Probarla con métodos como el Friend Test, refinarla y finalmente, producirla y lanzarla. Es un flujo de trabajo muy estructurado. Entonces, recapitulando un poco, esta fórmula de la adicción no es tanto una fórmula de notas y acordes tipo ABC, sino una metodología para gestionar conscientemente la energía musical. Usa principios de psicología de diseño de experiencia casi, para guiar la atención y la emoción del oyente a lo largo de la canción. Es ver la composición como una arquitectura de sentimientos. Que ciertas canciones nos atrapan tanto porque tienen esa cualidad gefährlich, ¿no? Peligrosa en el sentido de irresistible. No pretende eliminar la chispa creativa, ni la inspiración o la expresión personal. Para nada. Sino darle un cauce, herramientas precisas y un objetivo claro. Mantener a la audiencia conectada emocionalmente de principio a fin. Queda claro que es un enfoque muy potente, muy analítico. Y me deja pensando, si empezamos a ser conscientes de estas curvas de energía, de estas técnicas de hype y tensión en la música que nos gusta, ¿cambiará nuestra forma de disfrutarla? ¿Saber cómo funciona el truco le quita la magia? ¿O nos hace admirar más la habilidad del mago, digamos? Es una pregunta excelente, ¿no? Descubrir la ingeniería detrás de la emoción potencia el disfrute al entender la artesanía o lo intelectualiza demasiado. Quizás dependa de cada persona, pero sin duda, la próxima vez que una canción nos atrape así, de forma medio inexplicable, quizás podamos empezar a intuir qué hilos energéticos se está moviendo. Algo sobre lo que reflexionar definitivamente. Es la estructura invisible lo que realmente nos engancha. Una idea fascinante para llevarse.